tipos de verbos. Verbos transitivos, verbos ditransitivos y verbos intransitivos. Normalmente, bueno, en la lingüística maya tradicional, vamos a hacer una. Los verbos transitivos, a los verbos transitivos se les ha denominado tipo 0. ¿Qué significa que sean tipo 0? Que no requieren de ningún sufijo, que funcione como transitivizador para poder tener sentido. Simplemente agregamos los sufijos después de la raíz verbal. Por ejemplo, como el verbo leer, contar, shok, shokik, o en incompletivo, o shoká en completivo. ¿Sí? No agregamos ningún sufijo transitivizador. Los verbos ditransitivos, por el contrario, sí requieren un sufijo transitivizador para tener sentido en voz activa. Ese sufijo es T. Por lo tanto, a estos verbos tradicionalmente se les ha denominado verbos tipo T. Sin embargo, esta clasificación es un poco ambigua. Tipo 0, tipo T, no es una clasificación funcional. Por ejemplo, el verbo escribir. Y tenemos que agregar la T para que pueda tener sentido en modo incompletivo, tzip-tik, o tzip-taj en modo completivo. ¿Bien? Dentro de los verbos ditransitivos podemos reconocer dos clases. Unos son verbos que siempre han tenido una raíz verbal, es decir, que siempre han sido verbos, que primero fueron verbos y después se convirtieron en sustantivos de alguna manera. Y tenemos otros verbos que tienen una raíz nominal. Por supuesto, hacer esta clasificación muchas veces es algo ambiguo, porque en maya, en general, podemos considerar todos los verbos como sustantivos. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, utilizando alguno de estos verbos, si yo digo tinshok, esto significa mi estudio está sucediendo en este momento. Así es como podríamos interpretar esto como si fuera un sustantivo. Es decir, es un verbo, es decir, indica una acción. Sin embargo, podemos interpretarlo como si fuera un sustantivo. Está sucediendo la acción de que yo estudie, por ejemplo. O tinsi. Mi escritura está sucediendo en este momento. Está sucediendo mi escritura. Entonces, muchas veces definir hasta dónde llega un verbo y hasta dónde llega un sustantivo, los límites son muy ambiguos. No son límites muy claros en la lengua maya. Sin embargo, podemos reconocer algunos verbos que generalmente sus raíces, es decir, la raíz de donde provienen ha sido considerada como un sustantivo siempre. Tenemos aquí una lista de esos verbos. Todos los verbos que provienen de un sustantivo van a ser ditransitivos. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros decimos que shock, por ejemplo, in shock, traducimos como mi estudio, esto en realidad no es un sustantivo primitivo, sino que es un verbo. El verbo es shock, verbo CBC, que por algún artificio del lenguaje lo hemos vuelto sustantivo, es decir, estamos utilizando la forma antipasiva. Pero la raíz de esta palabra siempre ha sido un verbo. ¿Bien? En cambio, la raíz de estos verbos siempre ha sido un sustantivo, es decir, empezaron como sustantivos y por agregar el sufijo de utilizarlo en una oración con un marcador aspectual, estos sustantivos de alguna manera se vuelven verbos. ¿Correcto? Entonces, siempre van a requerir el transitivizador T en voz activa, por eso son ditransitivos. Ahora vamos a estudiar los verbos monosilábicos. Es decir, es importante reconocerlos porque podemos confundirlos con otras, es decir, por su forma, que solo tiene una sílaba, podemos confundirlos con otra clase de verbos. Los que tienen dos sílabas siempre van a ser ditransitivos y van a requerir T. Ahí no hay forma de confundirlos. Siempre que veamos una palabra de dos sílabas, para volverla a verbo tenemos que agregar simplemente la T. Ahora
significa que provienen de un sustantivo. Entonces, vamos a ver uno por uno. Va a ocurrir además un proceso fonológico importante en estos verbos, que se respeta en términos generales, pero en algunas ocasiones puede ser un poco, algunas personas lo usan, algunas personas no. Ocurre con los verbos que terminan en L. Los verbos que terminan en L sufren un cambio. Por ejemplo, el verbo bol significa pagar. Si yo digo yo pago, digo quien bol. Es modo completivo, aspecto habitual, voz antipasiva. Yo pago. ¿Qué estoy pagando? No sé, es algo que no estoy precisando en esta oración. Yo lo pago. La expresión quedaría así: quien booltik. Sin embargo, como tenemos aquí una L, muchas veces esta L coloquialmente se omite y el verbo queda quien bootik. De ahí que tiene sentido la expresión Dios bootik, es decir, que Dios te lo pague, o Dios es la persona que te paga esto que estás haciendo. ¿Sí? Es muy común hacer esto, pero podemos encontrar ambas variantes. Es decir, con la omisión de la L o con la omisión de la L o sin la omisión de la L. Kimboltik, Kimboltik. Yo he escuchado ambas variantes. ¿Correcto? Pero es posible que en algún momento encontremos cualquiera de las dos. Debemos identificar que nos estamos refiriendo al mismo verbo. ¿Sí? ¿Qué pasó, Roberto? No estoy pensando. Ajá. Bel significa camino. Entonces, cuando volvemos verbo, estamos diciendo que estamos encaminando algo. Es decir, lo estamos haciendo, elaborando. Este verbo obviamente no tiene una voz antipasiva. Es decir, podemos generar una voz antipasiva, pero nunca vamos a utilizarla. ¿Por qué razón? Porque el verbo ser siempre tiene que ser un verbo transitivo, porque siempre estamos haciendo algo. ¿Correcto? Es como el verbo decir, el verbo ver, el verbo escuchar, que aunque podemos generar una voz antipasiva, en realidad no se utiliza prácticamente nunca. Sin embargo, en este verbo sí ocurre la omisión de la L, y la omisión de la L es la única aceptable. Entonces, aunque en tiempos coloniales se podía decir Kimbeltik, modernamente solamente se dice Kimbeltik. La omisión de la L es obligatoria en este verbo. Es decir, esta forma no es usual. Yo al menos no lo he escuchado en ninguna persona. Es decir, la he visto en los vocabularios coloniales, pero nunca la he escuchado en el habla coloquial. Ok, entonces, Kinbetik es la forma que vamos a utilizar para este verbo. La voz antipasiva nunca la vamos a utilizar. No podemos. Para algunas personas la voz antipasiva es Kimbet, porque piensan que esta T es parte del verbo. Sin embargo, la T es el transitivizador. Es decir, el verbo proviene del verbo hacer. ¿Cómo? ¿Sí que? Ok. Book, lo vimos la clase pasada como verbo usativo, significa vestido. No vestido en el sentido de ropa de mujer, sino vestido en el sentido de ropa de cualquier persona, vestimenta. Ahora lo vamos a utilizar como un verbo intransitivo: vestir a alguien. En la clase anterior, como verbo usativo, por ejemplo, Kimbukintik, por ejemplo,
in no. Esto significa, yo uso como ropa mi tela, este trozo de tela, por ejemplo. En cambio, kimbuktik, igual, significa yo visto a mi hijo. Es decir, yo le proveo de ropa a mi hijo. Son verbos totalmente diferentes. Una cosa es usar, el verbo usativo significa usar algo como ropa, cualquier cosa que sea. En cambio, en este sentido, el verbo vestir significa darle ropa a alguien, proveer de vestido a alguien. Entonces, en español lo hacemos de la misma manera. Yo visto mi ropa o yo visto a mi hijo, pero tienen sentidos totalmente diferentes. Vestir algo como usarlo y vestir algo como darle vestido. ¿Es correcto? Muy bien. Cha'an. Bueno, cha'an en el sentido. El verbo proviene de. ¿Qué? ¿Qué pasó? Mirar. Sí. Mira, ajá. Usa ver porque pues lo vamos a utilizar como ver muchas veces. Pero bueno. Cha'an, un espectáculo, una fiesta, una celebración. Como ver algo que nos gusta. Normalmente podemos traducirlo como ver, mirar, observar, contemplar y como decimos en el español yucateco, gustar. Gustar algo. Estás gustando tele. Obviamente en español esto no es correcto, pero es la forma en que la gente dice eso. ¿Sí? Entonces, si digo en voz antipasiva, kincha'an, estoy gustando simplemente. Estoy viendo algo que me gusta. Estoy en un espectáculo. Sí, normalmente se utiliza para ver un espectáculo, ya sea en vivo o es decir, estar en el espectáculo o verlo por televisión. Y kincha'antik, yo veo algo. Che'e significa risa. Como verbo significa reír. Entonces, si decimos kinche'e, por ejemplo, yo río. Pero si digo kinche'etik, aquí significa me río de alguien. Bueno, en español no podemos decir río algo. Río de algo, río por algo, río a causa de algo, o me río de algo. Reírse de alguien. Ajá. Me río de ti. Kinche'etikech. Me río de ti. Muy bien. Chich significa pájaro, ave. Como verbo significa expulgar, en el sentido de recoger algo, por ejemplo, del piso, como hacen las aves. Como la gallina, por ejemplo, está comiendo, con los pollitos, ¿qué hacen así? Ese es el sentido del verbo. Expulgar, recoger, en el sentido de, como lo hace un ave. Chich. No puede ser. No, eso es otro verbo. Eso es otro verbo. Es eco. Como verbo, imitar algo. Entonces, inwes, imito. Pero, inwestik, imito a alguien. No sé, inwestik inyum, por ejemplo. Imito a mi padre. Ak, fuego. Como verbo, asar. Kinkatik y watchback. Estoy asando mi
Carne. Aso y carne, habitualmente. In significa solo. Cuando lo usamos como verbo significa calentar. Aquí ocurre algo chistoso, porque normalmente los verbos ditransitivos siempre tienen la forma CB tilde BC o CB saltillo BC. Entonces, esta puede ser una razón por la que esta palabra, cuando se utiliza como verbo, se ha transcrito como in, con tono alto. Y similarmente ocurre esto. En el verbo hacer, por ejemplo, en Campeche, en la región de los Cheles, se dice quimbeti. No se dice quimbeti. Es posible que sea por esta misma, por guardar la uniformidad de tener verbos ditransitivos siempre con un tono alto o con vocal articulada. ¿Sí? Entonces es posible que es decir, para que haya uniformidad se afecte la pronunciación de estos verbos, de modo que no hay verbos con vocal larga y tono bajo con T, porque los podríamos de alguna forma confundir o pensar que son verbos CBC. ¿Sí? Por eso no vamos a tener un verbo con vocal larga, tono bajo, tipo 0. Si vamos a encontrar algunos así en tipo T, pues solamente este, pero sabemos que proviene, no es un verbo CBC, sino que proviene de un sustantivo. Por eso es que agregamos el sufijo transitivizador T. ¿Correcto? Entonces, intic, no sé, estoy calentando el agua de mi baño, el agua de mi baño. ¿Calentar o entibiar? Mis significa escoba, instrumento que utilizamos para barrer. Tenemos en Maya dos palabras para eso. Puede ser mis o puede ser misi, con la terminación instrumental. Entonces, lo que hacemos con el instrumento es barrer. Y miski, y motoch. Barro mi casa. ¿Qué pasó? Me estoy acordando del gatito. Sí, el gato correcto. Ok, tenemos que pronunciar correctamente. Si nos referimos a la escoba o al verbo barrer, tenemos que pronunciar mis. Si es el gato, es mis. Muy bien. Nai, sueño. Pero sueño en el sentido de ensoñación, no en el sentido de tener ganas de dormir. ¿Sí? No tengo sueño, sino sueño algo. Entonces, puedo decir, por ejemplo, Kinaitik, soñé a mi esposo. Kinaitik in which, sueño a mi esposo, habitualmente. O cualquier cosa que pueda soñar. Ne, espejo. Como verbo, reflejar o espejar algo. ¿Sí? Notosh, cuña. La traba que ponemos para que algo se detenga, por ejemplo, no sé, papel gonorrué, una jícara, tal vez le pones algo como para evitar que se voltee. Entonces, como verbo, acuñar algo, poner algo para que esa cosa no se mueva. Acuñar. All, recuerden, es una palabra muy difícil de traducir en ocasiones. Significa ánimo, ser, estado en general, humor. Puede tener muchas connotaciones. Como verbo, significa querer, pero en el sentido de querer, no como amar, sino en el sentido de buena voluntad. Tanto como querer aceptar a alguien, recibirlo de buen agrado. Es más o menos en ese sentido. Entonces,
hay una canción que se llama, por ejemplo, Yod Yumsil. ¿Ahí viene? ¿Cómo? Yod Yumsil. Yod. Yumsil. 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 Quiero el señor. ¿Es otro o es el mismo? Kimboltik. Yo, Yumsil o él. Yod Yumsil. No sé. O es otro verbo. No sé si sea otro verbo. Que sea que verbo, porque lo dicen como que. Es así lo conocen como quiera, señor. Tal vez es el mismo entonces. Yo, Yumsil, bueno. Por ejemplo, Kim Wol Tikech. Es te quiero, pero no en el sentido de te amo, sino acepto lo que haces, te recibo de buen agrado, tus acciones o algo así. Termina en L, por lo tanto es muy frecuente que lo escuchemos Wotikech, in Wotikech. La gente sí lo va a pronunciar en muchas ocasiones, pero la raíz de la palabra es ol. ¿Correcto? PIB. El PIB es el horno subterráneo. Bueno, el horno que se hace, o sea, se vuelve con la tierra y se calienta. Entonces, como verbo va a ser hornear. ¿Sí? Kimpik, tik, inwatch, mumbilkash. O sea, horneo mi PIB. O la palabra que utilizamos para denominar el PIB en español es la palabra que significa horno en mano. ¿Sí? ¿Y PIB es multiplicar? Bueno, ajá, multiplicar, o sea, se utiliza, pero como una cosa, pollo enterrado. Eso significa. Pero es así como. Ajá, exactamente. No es una palabra primitiva para referirnos a eso. Es simplemente una expresión que es inventado para denominar ese pájaro. Mukbilpollo. Sí, mukbilpollo. Mukbilpollo viene de muk, enterrar. Mukbil, que ha sido enterrado. Ay, qué mal escribía yo antes. Ok. ¿Qué dices? Soy. Soy significa corral, gallinero. Entonces, como verbo, va a ser encerrar en un corral. No puse acorralar porque acorralar muchas veces se entiende como que está impedir que alguien, como perseguir a alguien e impedir que se escape. Pero bueno, tiene ese mismo sentido. Encerrar en un gallinero. Ta'a, sal. Como verbo, salar. Ta'atik. Estoy salando mi comida, por ejemplo. Le estoy poniendo sal, estoy echando sal. Ukul, conejo. Como verbo es rastrear. Rastrear como el conejo cuando está olfateando. ¿Es así? Entonces, realizar esa actividad es conejear. Hacer como un conejo. Rastrear algo. Se'ek significa sermón. Una charla, una plática, pero normalmente con un sentido de aconsejar o incluso de regañar, de reprender a alguien. Entonces, sermonear implica ese sentido de amonestar a alguien, es decir, darle una charla como para que, no sé, para rectificar su camino o remediar lo que ha hecho, en ese sentido más o menos. Se utilizaba en tiempos coloniales para referirse a la homilía que del sacerdote en la iglesia durante la misa. Shek significa asiento. Asiento, por ejemplo, una silla en general. Cualquier tipo de asiento. Entonces, como verbo significa asentar. Pero no asentar en el sentido de nada más colocar. Hemos visto varios verbos que tienen ese mismo significado. Sino asentar en una silla. Colocar en un asiento. ¿Correcto? Podemos colocar cualquier cosa o una persona, podemos hacer que una persona se siente en algún lugar. ¿Correcto? Entonces, estos verbos provienen de sustantivos, por lo tanto, tenemos que poner el sufijo transitivizador te. Es obligatorio para que puedan tener sentido en voz activa. Y aquí tenemos